Bueno, les estamos saludando nuevamente, deseando a todos y cada uno de ustedes un feliz Santo Sábado. Ay, ¿qué pasó con que la tenga abierta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que la... Les saludamos, ya lo silenciamos, no se preocupen. Deseándoles un feliz sábado para todos. Les recuerdo que nosotros como Distrito de la Fe estamos iniciando en esta hora el programa de capacitación de certificación de ancianos. También hemos extendido para que los líderes de la iglesia puedan recibir esta bendición también. Y aquí estamos todas las iglesias del Distrito de la Fe. No sé si ya haya representante de la iglesia de Ágape que esté por aquí. Puede abrir su micrófono y decirnos feliz sábado para decirle bienvenido. Ágape, ¿está presente? No, ya casi llegan. Garza, ¿ya hay alguien de Garza? Sí, mi hermano. Aquí. Amén. Hermano Carlos Mario, bienvenido. Gracias, hermano, lo mismo. Renuévame, Marquitos, anda por aquí. Buenas noches, feliz sábado. Feliz sábado, Sí, Marquitos. por aquí estamos, presente. Amén, hermano. Leider también nos mandó un pulgar arriba. Leider, feliz sábado, bienvenido. Iglesia La Colina. ¿Hay alguno ya conectado? Casi llegan. Bien, La Floresta. Ancianos de La Floresta. Hola, mis hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos. Ano Wilmar, bienvenido. Dios me lo bendiga. Amén. Iglesia de la Fe y otros hermanos por aquí también están presentes. Saludamos a John Jairo, el hermano Arnulfo, Juanes, Pedro, Elber, la hermana Sandra y el hermano Carlos. Johnny, profe Johnny, bienvenido. Margarita Ortega también, bienvenida. Francisco se está conectando en este momento. Bueno, una bienvenida especial para todos. En esta noche, el primer tema de capacitación se titula Liderazgo de Servicio. Y Edgardo en esta hora nos va a presentar al profe Carlos que va a tener, los William va a tener el tema. Entonces, Edgardo, por favor nos presenta el profe y oramos para empezar. Sí, muy buenas noches, Ogli. Muchas gracias. Vamos a orar. Oramos primero, le presento al profe. Profe Carlos William Marín. Profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros acá con los ancianos del Distrito de la Iglesia de la Fe. Profe Carlos William Marín es investigador, docente de la Corporación Universitaria Adventista. En muchos años fue el director de investigación y fue mi jefe directo. Así es que agradecemos, profe, por el hecho de que usted aquí acompañándonos. Pero también el profesor, entiendo que fue un pilar fundamental para la creación de la especialización en liderazgo servidor o en liderazgo de las organizaciones en la Corporación Universitaria Adventista. Y el tema de hoy es liderazgo y organizaciones. Así es que va a ser un tema muy interesante para nosotros que queremos servirle a la iglesia de la mejor forma y no de cualquier forma tampoco, pues a través del liderazgo. Y el mejor liderazgo es el liderazgo servidor. El liderazgo servidor. Así es que el tema de hoy, liderazgo y organización. Vamos entonces a orar, a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta oportunidad que tenemos maravillosa de poder invocar tu presencia, tu compañía y a través de tu Santo Espíritu pedirte, oh Señor, tu bendición. Pedirte, oh Padre, tu compañía sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que nos has colocado con el privilegio de ser representantes tuyos ante tu pueblo. Así es que te suplicamos, oh Señor, que nos des tu sentir y que nos ayudes a reflexionar sobre nuestro liderazgo y que copiemos el modelo y el ejemplo de Jesús. Permite que en la organización de la cual nosotros hagamos parte o hacemos parte, que es la organización de nuestra iglesia, oh Señor, las distintas iglesias representadas aquí del Distrito de la Fe, permite, oh Señor, que nos podamos servirle a los hermanos
y de esa forma seamos grandes, grandes para ti, Señor, grandes para los demás, porque la persona más grande en el reino de los cielos es el que más sirve. Así es que te suplicamos que te quedes con nosotros, que nos regales tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Profe, bueno, Ogli, quedo ahí atento o si le damos paso al profesor. El tiempo ya es del profe. Quiero recordarles que esta sesión se va a estar grabando y la compartiremos con el resto del grupo de ancianos y la iglesia también. Entonces, profe, adelante. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Es un gusto, un privilegio poder reflexionar sobre este tema del liderazgo de servicio con justamente los líderes de la iglesia aquí en el Distrito de la Fe. Así que me siento muy honrado por tener este privilegio y quiero saludarles muy especialmente a cada uno de ustedes deseándoles un feliz sábado. ¿Cuánto tiempo tengo? Entiendo que estamos hasta las 8, profe. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, entonces, para empezar, le agradezco a Edgardo por su presentación. Quizá yo le compartí mala información a él. Lo que quería enfatizar era que mis temas de investigación son el liderazgo y las organizaciones. Esos son mis temas principales de investigación. Sin embargo, en esta noche vamos a centrar en una perspectiva del liderazgo que se llama liderazgo servidor hacia una vida que trascienda. ¿Están viendo ustedes en este momento la pantalla? Sí, señor, se ve bien. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, con esta perspectiva en mente, ¿verdad? Quiero abordar este tema del liderazgo de servicio con una perspectiva de pensar que nuestra vida debe ser trascendente con esto en mente. En primera instancia, quiero tomar este texto de Filipenses 2, 5 y 6. Hablando de Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y creo que este es un texto muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Sí. Esa perspectiva de podríamos decir, ese proceso desde donde Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre y luego murió y en la cruz para completar esta tarea extraordinaria del plan de la salvación. Podríamos decir que con este acto maravilloso que él desarrolla, entonces queda completado el plan de la salvación. Así que esta es una perspectiva muy interesante que nos debe llevar a pensar en cuál es la esencia, la importancia, el propósito del liderazgo. Y entonces cómo debemos enfocarlo específicamente para nosotros como líderes de la iglesia. Y justamente ese es un punto de partida que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar de liderazgo de servicio o liderazgo servidor, que implica la interrelación entre dos conceptos, el de liderazgo y el de servicio. Es bien interesante que nosotros damos demasiada importancia a la idea del liderazgo, ¿sí? Hoy por hoy creo que es uno de los temas más importantes para nosotros como seres humanos. Y hablar de ser líder creo que también es algo significativo para cada uno de nosotros. Pero ¿qué implicaciones tiene ello? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Entonces, este es un punto de partida muy fundamental, ¿cierto? Cristo Jesús, siendo Dios, no le importó ser Dios, sino que se hizo hombre para cumplir un propósito, ¿verdad? Así que es una primera idea fundamental sobre la cual quiero construir todo lo que vamos a desarrollar ahora en este tiempo. La segunda idea que también voy a tomar como punto de partida es un texto bastante conocido por todos nosotros del Espíritu de Profecía, que hace una invitación muy interesante hacia un revivamiento, ¿verdad? ¿Sí? Un revivamiento bajo la administración del Espíritu Santo. Dice
el Espíritu Profecía refiriéndose a este tema, deben realizarse un relevamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Yo creo que esto no lo desconocemos, no es nuevo, lo hemos escuchado muchas veces en diferentes momentos, en diversas situaciones, ¿verdad? Relevamiento y reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Pero hoy quiero centrarme en ese significado del relevamiento y la reforma como un punto de partida para nosotros como líderes de la iglesia. Explicando Elena de White lo que significa relevamiento, ella dice: relevamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y me voy a quedar con este término que yo tengo aquí resaltado, yo lo he resaltado: renovación. Renovación, ¿verdad? Entonces, relevamiento significa una renovación, empezando por la vida espiritual, pero también por todas las facultades, dice aquí, de la mente y del corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Necesitamos renovarnos como un punto de partida. Luego ella también explica el concepto de reforma. Dice: reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Y esta es una declaración extraordinaria desde la perspectiva, ¿verdad?, del cambio. Hoy día se habla muchísimo del cambio, ¿verdad? Y aquí que encontramos que desde mucho tiempo atrás se nos hace un llamado justamente a cambiar. Y fíjense ese cambio en que en las ideas y teorías, o sea, en la forma de pensar, en la forma de entender lo que ocurre, ¿verdad? Pero va más allá del pensamiento y habla de los hábitos y las prácticas. Entonces también significa un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de vivir, desde otra perspectiva. Así que mi llamado en esta noche, ¿verdad?, es a que haya en nuestras vidas una renovación y un cambio para que lleguemos a una mejor comprensión de esta idea de liderazgo y el servicio como elementos que son propios del mundo en que vivimos nosotros y de nuestro actuar, de nuestras prácticas continuas como directivos de la iglesia, ¿verdad? Así que voy a tratar de abordar estos temas, ¿verdad? Voy a llegar hasta donde sea posible, donde nos dé el tiempo, ¿verdad? Así que voy a ir avanzando en estos temas desde otra perspectiva. La primera, el liderazgo como un fenómeno, o el fenómeno del liderazgo, ¿verdad? Se habla de liderazgo hoy día como uno de los temas más estudiados, pero al mismo tiempo menos comprendidos. Y es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás del liderazgo? ¿Por qué es importante el liderazgo? ¿Para qué sirve el liderazgo? ¿Por qué es tan trascendente el liderazgo en el mundo en que vivimos? Es una pregunta que es importante. Luego aquí hay un segundo tema que se plantea desde una perspectiva de una pregunta. Dice: paradigma o paradoja. Paradigma o paradoja. Y luego entonces un tercer elemento que quiero abordar es un propósito de servicio. ¿Sí? El servicio como un medio para alcanzar un propósito importante. En la medida que avancemos, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, ¿sí?, bien pueda, háganmelo saber, ¿verdad? Yo daré el espacio para que usted pueda participar e interactuar. El tiempo no es suficiente como para desarrollar completamente toda la temática, entonces trataré de ir mirando algunos elementos fundamentales, ¿verdad? Tratando de enfatizar algunos de ellos que pueden considerarse trascendentales, y me tendrán que perdonar que desde esa perspectiva entonces sea tan magistral, ¿verdad? Así que por favor traten de venir conmigo, de seguir el enfoque, la temática, y sus preguntas son bienvenidas. Así que voy a iniciar entonces con esta idea del fenómeno del liderazgo. El liderazgo como un fenómeno, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a plantear esta idea del fenómeno del liderazgo. Hablemos o empecemos desde una perspectiva de cómo se plantea el tema del liderazgo. Entonces, dice un autor, ya lo mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que el liderazgo es uno de los fenómenos más observados y menos comprendidos en la Tierra. ¿Sí? Es tremendo esto, ¿verdad?, que se le dé tanta importancia a este fenómeno del liderazgo, que se considere muy
preponderante en el mundo actual en que vivimos, pero sin embargo todavía no logramos comprenderlo completamente, totalmente. Si ustedes hicieran una simple búsqueda en este momento allí en Google del término liderazgo, quedarían asombrados de los millones de acepciones que aparecerían del término. Millones. Hagan la prueba si quieren. Van a haber millones de esta acepción, ¿verdad? Así que bueno, este es un primer punto de partida, ¿verdad? Parece que el liderazgo es algo deseable, ¿sí? La gente quiere ser líder, ¿sí? Desean ser líder, pero siempre viene entonces una pregunta: ¿qué es lo que hace deseable? ¿Qué es lo que hace importante el liderazgo? ¿Para qué sirve el liderazgo? ¿Sí? Y ante todo, quizá una pregunta fundamental: ¿es el liderazgo un fin en sí mismo o es un medio? ¿Sí? Responder a esta pregunta, ¿verdad?, nos ayuda a determinar adecuadamente el cómo ver el liderazgo desde esa perspectiva. Como para profundizar un poquito en su significado, en lo que significa el liderazgo, vamos a decir que el término liderazgo se deriva de la palabra líder, ¿sí? Entonces, liderazgo como derivado de líder puede tener dos acepciones. Una, el inglés, el término en inglés líder. Probablemente allí nosotros hemos adoptado el concepto en español de líder, ¿verdad? Es la pronunciación del término en inglés, que se escribe de esta manera. Dice que procede del verbo to lead, que significa dirigir. Y a ese verbo to lead se le agrega el sufijo er, que significa el agente de la acción. Así que, por eso, líder, to lead, agregándole er, significa el que dirige. Eso es lo que significa desde la perspectiva del inglés, el que dirige. En inglés es muy común, ¿verdad?, que a los verbos le agreguemos la terminación er y entonces se convierta en un sujeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, to sing es cantar, entonces to singer es cantante, ¿cierto? Y sucesivamente hay muchísimos términos. To teach, enseñar, y teacher, profesor. Y sucesivamente así se construyen muchos términos. Bueno, algo similar ocurre con líder, ¿verdad? Proviene de dirigir. Entonces, el que dirige. Una segunda acepción posible de la palabra líder es del latino leit, que significa avanzar, ir hacia adelante. Este es otro concepto bien interesante, ¿verdad? El que dirige, pero también el que avanza, el que va hacia adelante. Entonces, es muy probable, ¿verdad?, que el término nuestro provenga justamente de nuestras dos acepciones, del inglés o del latín. Así que la palabra liderazgo se deriva de líder. Fue primero líder y luego fue el liderazgo. Bueno, ¿cómo definir el liderazgo? Uno encontraría cientos, podría decir yo, miles de diferentes acepciones relacionadas con el liderazgo. Yo aquí he escogido algunas cuantas de ellas que podría decir me llaman la atención y quiero resaltar. Rick Warren, un escritor muy reconocido en estos temas de liderazgo, este es quien escribe ese libro que llama Una vida con propósito, pero también escribió un libro que llama Liderazgo con propósito, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva es un autor bien reconocido. Él define el liderazgo y dice: el liderazgo es influencia para bien o para mal. Influencia para bien o para mal. Y aquí de alguna manera plantea una idea que es bastante fundamental, ¿cierto? Y es que todos como seres humanos ejercemos o generamos influencia, ¿cierto? Así que de alguna manera, al ejercer influencia, ¿verdad?, entonces estamos liderando, ¿correcto? Entre mayor sea ese espectro de influencia, no pierdan de idea esa perspectiva que les planteo, ¿verdad? En la medida que crece el espectro de influencia, entonces nos convertimos en líderes. Pero recuerden, esa influencia puede ser para bien o para mal. Warren Bennis, otro escritor destacado en estos temas, dice que el liderazgo es carácter en acción. Y creo que esto viene muy bien a nuestra perspectiva cristiana de lo que debe ser el liderazgo, ¿verdad? Debe ser el reflejo de lo que somos. Una de las discusiones más grandes en el tema del liderazgo, ¿verdad?, es cuáles son los comportamientos, las conductas que debe tener un líder. Este es un tema que se estudia muchísimo, ¿sí? Pero de nuestra perspectiva cristiana, el carácter es fundamental para que haya un liderazgo adecuado. Robert Greenleaf, quien es el
autor del término liderazgo servidor dice que liderar es servir. Liderar es servir. Y quizá vamos a profundizar un poco más en esta idea posteriormente. Pero él es Profe. quien... Sí, adelante. Perdón, ahí dentro de estas definiciones, claro que hay muchas, porque hay muchos sinónimos, de pronto muchas que se acomodan, pero la palabra compromiso cabría ahí dentro del liderazgo, o sea, un líder sin compromiso, entonces me imagino que no es líder. Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Quizás si me permite un momento, creo que puedo abordarlo, Claro, avanzar un poco. tranquilo. El compromiso de dónde proviene, ¿verdad? Pero es Listo. válida tu idea de que el compromiso es un elemento importante dentro del liderazgo. Gracias, Bueno, profe. otras dos definiciones quizá un poco más elaboradas, ¿verdad? Hay una perspectiva de una definición cristiana del liderazgo. George Barna, un escritor cristiano, dice que el ejercicio de nuestros dones espirituales bajo el llamado de Dios a servir a cierto grupo de personas en el proceso de lograr los objetivos que Dios le ha trazado con el fin de glorificar. Él dice que eso es liderazgo. Interesante, ¿verdad? Usar nuestros dones espirituales, ¿cierto? En ese contexto, en ese marco de llamado que Dios nos hace servirle o a servir a un grupo de personas. Pero para aquello, para lograr los objetivos que Dios se ha trazado y así entonces glorificarle a Él. Hay otro autor, Ken Blanchard, también muy reconocido en este tema, que dice que el liderazgo es la capacidad de influir sobre otros mediante el desencadenamiento del poder y el potencial de las personas y las organizaciones para la obtención de un bien mayor. Entonces, aquí algunas definiciones. Digo, hay cientos, hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchísimas que podríamos estar revisando. Pero digamos que en esencia, en estas definiciones podemos observar tres elementos fundamentales, ¿verdad? En primer lugar está el líder como el elemento que impulsa ese proceso de liderazgo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el líder influye sobre el seguidor, ¿correcto? Entonces este es un segundo elemento de la forma del liderazgo, el seguidor. Y finalmente está la meta, lo que se quiere lograr. Entonces, finalmente, aquí podríamos resumir diciendo que lo que hace el líder es ¿qué? Influir sobre un seguidor para así en conjunto lograr ¿qué? Una meta determinada. Esto es en general lo que se piensa sobre el liderazgo, ¿verdad? Y aquí entonces empieza a hablarse del tema de la eficacia en el liderazgo. Esto es lo que da sentido, lo que da forma a toda esa concepción del liderazgo. Y aquí empiezan a ver entonces algunos asuntos que son dignos de analizar e inclusive de cuestionar, ¿verdad? Donde pueden haber como dificultades relacionadas con ese proceso de liderazgo, con ese proceso de liderar. Y estoy utilizando el término proceso, ¿verdad? Que uno de los autores lo usa allí en su definición. Entonces, un primer tema tiene que ver con la meta, ¿sí? Aquí estoy utilizando el modelo tradicional desde el cual se habla del liderazgo, ¿verdad? Por supuesto, estos conceptos cambian con el enfoque que nosotros queremos dar. Pero digamos que aquí hay un primer asunto relacionado con la meta. Y uno podría preguntarse sobre la meta. ¿Es una meta que es trascendente, que es importante, que vale la pena? ¿O se trata de una meta interesada, particular, ¿sí? Egoísta, llamémoslo desde esa perspectiva? Este es un primer tema, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? ¿Quién define la meta? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Un segundo tema tiene que ver entonces con el seguidor y cómo logra esa meta, ¿cierto? ¿Qué medios utiliza el seguidor para lograr la meta? Dentro de la perspectiva cristiana, entonces estamos hablando de un marco ético de actuación, ¿cierto? Podríamos decir un marco cristiano de actuación. Pero dentro de la perspectiva del liderazgo tradicional, pues existen muchos medios que se pueden utilizar para lograr las metas. De hecho, sobre este tema, alguien popularizó una idea, ¿sí? Quizás ustedes lo han escuchado muchísimo, Maquiavelo, y él decía que el fin justifica los medios. Así que no importa qué medios haya que usar, pero lo importante es que lograr el fin, ¿cierto? Y uno podría decir, pero bueno, dentro del contexto nuestro cristiano, pues estamos lejos de que eso sea una realidad. Pero no crean que eso puede terminar pasando, ¿verdad? Por ejemplo,
Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Una meta que tiene la iglesia, ¿verdad? Es continuamente que lleguen nuevos miembros a la iglesia. Que lleguen nuevos miembros a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, como miembros de la iglesia, trabajamos para lograr esa meta, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué pasa? Termina siendo más importante el blanco de sumar miembros de iglesia, ¿verdad? Que realmente lo que pasa con esa persona. Entonces, ese es un riesgo que se puede correr, ¿verdad? En que en el afán de lograr una meta, quizá usemos los medios que no son los adecuados, ¿verdad? Profe, qué ¿sí? pena que le... Dígame. Hablando de metas, las empresas actualmente tienen unos programas que se llaman PDI, programas individuales de desempeño. Y una de las características especiales de ese programa es que a usted le ponen unas metas y son calificables, y de acuerdo a esas metas le puede dar hasta, digámoslo así, hasta destitución si usted no cumple las metas. Entonces, Correcto. sí, como un aporte pues ahí aparte. Gracias, muy amable. Entonces voy a ir caracterizando. Digamos que esas metas de las que tú me hablas allí, ¿verdad? Que se le exigen a este seguidor, ¿cierto? Están relacionadas con los medios que utilizamos para lograr esta gran meta, que yo voy a llamar de aquí en adelante esta gran meta, la voy a llamar el propósito, ¿cierto? El propósito como tal. Entonces, para que el propósito pueda alcanzarse, a los seguidores se le fijan metas, o sea, medios para lograr ese gran propósito, ¿verdad? Ahora, ¿quién empuja todo esto? Entonces, aquí está el líder en el otro extremo, ¿verdad? Empujando el proceso, como tú lo dices, ¿cierto? Ese líder de alguna manera entonces se asegura de que tú cumplas las metas como seguidor para así lograr el gran propósito que tiene la organización. Pero aquí hay un elemento importante, es cómo influye el líder en el seguidor. Y aquí también hay temas que se pueden discutir, ¿cierto? ¿Cómo es esta influencia? Entonces, fíjense que en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Hay como áreas de riesgo. ¿Tenemos un propósito trascendente o no es trascendente el propósito, verdad? ¿Qué medios utilizamos como seguidores para lograr la meta? ¿O cómo impulsamos a los seguidores para que logren la meta? ¿Sí? Y finalmente, como líder, ¿cómo influimos? Y aquí hay un tema que quizás es uno de los elementos que quiero destacar dentro de lo que vamos a hablar ahora. Y es que esa influencia puede ser coercitiva. Entonces podemos obligar, podemos forzar al seguidor a lograr la meta, ¿verdad? Sí, eso es una forma de hacerlo. De hecho, se utiliza muchísimo, ¿verdad? Pero también podemos utilizar otro medio de influir, la persuasión, ¿cierto? La inspiración. Y aquí entonces empieza a discutirse justamente los problemas que hay con el tema del liderazgo. Los problemas que hay con el tema del liderazgo. Entonces yo quiero que ustedes no pierdan de vista esta idea que hemos planteado aquí, ¿verdad? Sobre cómo influimos como líderes, ¿cierto? Cómo influimos, cómo actuamos como seguidores y a qué tipo de propósito estamos buscando lograr. Correcto. Esos son tres elementos fundamentales. Luego, entonces, digamos que ese modelo evolucionó un poco y se agregó un elemento más. Además del líder, la meta y el seguidor, se habló de la situación como otro elemento clave dentro de ese logro de la meta de la organización. Correcto. O sea, no solamente se necesita un líder, no solamente necesita un seguidor, sino que hay que conocer la situación, entender el entorno en que estamos y cómo afecta eso el proceso de liderazgo para poder ser efectivos en lograr esta meta o este propósito como tal, ¿verdad? Bueno, este es un tema que se estudia muchísimo, quiero decirles. ¿Sí? Hay teorías sobre liderazgo. Yo por ahora no voy a tocar ese tema, no lo voy a tocar, pero quiero plantear aquí entonces algunos ejemplos como para caracterizar un poco mejor esto. Entonces, ¿conocen a estos dos personajes? ¿Los identifican? ¿Quién es este? Bolívar. Muy bien, Simón Bolívar. Bolívar. ¿Sí? ¿Y este que está aquí? Santander. No, se parece como a Miranda, otro prócer, ¿no? Santander, Miranda. ¿Quién ofrece más? A ver. José María Antonio Córdoba. Nariño. Qué bien, interesante. Yo haría una pregunta aquí rápida como para empezar a discutir este sitio, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que ambos fueron líderes muy reconocidos por sus grandes logros, fueron libertadores, participaron en la independencia de sus países.
Pero ¿por qué este será tan conocido y este es bien desconocido? Hasta ahora ustedes están lejos de decirme quién es él. Ese no fue el libertador de Chile, O'Higgins. O'Higgins. Digamos, si diríamos en el juego, está caliente. Se fue Antonio Nariño. Bueno, muy bien. Fíjense qué interesante. Quiero contrastar, digamos, estos dos estilos de liderazgo. ¿Sí? Simón Bolívar, reconocido, ¿verdad? Mucho más de lo que ustedes se podrían imaginar. ¿Sí? Les doy algunos datos como para que se asombren de ello. ¿Sí? El nombre de Bolívar se utiliza en lugares en más de 42 países del mundo. ¿Sí sabían ustedes eso? Ustedes piensan que solamente aquí en Colombia, en las ciudades, los parques llaman el Parque de Bolívar. Pero no. En diferentes lugares del mundo hay algunos parques y hasta ciudades que tienen su nombre también. De hecho, en Estados Unidos es muy común, en muchos lugares. ¿Saben que el primer lugar donde utilizaban el nombre de Bolívar fue justamente en Estados Unidos? Y yo me preguntaba cuando pensaba en esto, bueno, ¿y él cómo hizo? ¿Cómo hizo, verdad, para ser reconocido en Estados Unidos? En esa época no es como hoy día. Estaban los medios de comunicación y todo ese asunto, ¿verdad? Lo cierto es que pensar en Bolívar, ¿verdad? Es pensar, por un lado, en nuestro libertador, ¿cierto? Libertador de 5 países, según recordamos en la historia, ¿verdad? Pero también muy reconocido por sus luchas con muchos otros de los próceres, podríamos decir así, ¿verdad? Sí, ustedes saben que finalmente la última gran lucha que él tuvo fue con Santander aquí en Colombia. Una división muy fuerte en este aspecto y todavía esto trae problemas entre venezolanos y colombianos. Hablar de ese tema es un tema sensible. La perspectiva de Bolívar y la perspectiva de Santander. Bueno, ustedes me dicen que no saben quién es este, ¿verdad? ¿O ya alguien lo identificó? San Martín, ya lo colocaron. José Francisco Muy San bien. Martín. Es José de San Martín. ¿Y quién fue José de San Martín? Prócer argentino. Libertador de Chile, Argentina y no sé qué otro país. Qué interesante. Sí, ustedes conocen la historia de Bolívar y cómo él desarrolló todo su proceso para lograr la independencia. Pero creo que no conocemos mucho la de San Martín. Los voy a invitar para que la lean. Pero les voy a contar algunas ideas así rápidamente para que aterricen lo que quiero, la perspectiva que quiero tocar aquí ahora. Resulta que este caballero, ¿verdad?, trabajó muy fuerte por la independencia de Argentina. ¿Sí? En Argentina es reconocido su gran trabajo por la independencia de Argentina. Pero, ¿saben? En ese momento, cuando él terminó de cumplir esa tarea allí, él pensó que si no lograba la independencia de los otros países, entonces no tendría sentido el trabajo que él había hecho. Y aunque lo quisieron nominar como presidente, él prefirió seguir fortaleciendo su ejército e ir a Chile, ¿cierto?, para apoyar la independencia de Chile. No sé cuántos de ustedes conocen la historia, pero él atravesó con su ejército la cordillera de los Andes en pleno invierno. Cuando uno mira los documentales que cuentan todo este asunto, ¿verdad? Es impresionante lo que él hizo porque no era lógico, no era humano, no era adecuado si tan siquiera considerar la posibilidad de atravesar la cordillera de los Andes en invierno. Sin embargo, él fue capaz de mover a la gente, de inspirarla. Y no solo eso, sino luego enfrentar a los españoles y hasta lograr la independencia de Chile, ¿verdad? Él trabajó fuertemente en la independencia de Chile. Hasta el punto que allí lo nominaron para ser también presidente de Chile. Pero él dijo, no, todavía no hemos terminado la tarea, tenemos que seguir apoyando la independencia de otros países. ¿Y saben cuál fue el próximo destino al cual se dirigió? Perú. Y se fue a Perú. Y entonces, mientras Bolívar venía desde el norte, avanzando, ¿verdad?, para libertar a Perú, él iba desde el sur. Y con el trabajo de ambos se logró libertar a Perú. Yo creo que no muchos hablan de que San Martín es el libertador de Perú. Siempre recuerdan esa Bolívar. Lo interesante del caso es que ellos se encuentran en Lima y automáticamente viene un contraste muy fuerte entre los estilos de liderazgo, el de Bolívar
y el de San Martín. ¿Saben cuál fue la reacción de Bolívar? Inmediatamente fue pedir el reconocimiento por lo que él había logrado, ¿cierto? Y aunque a San Martín también lo nominaron para presidente de Perú, Bolívar no estuvo de acuerdo con ella, se opuso totalmente a ese asunto. Pero San Martín dijo, no, no hay ningún problema, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Yo simplemente debo regresar y no hay ningún problema. Encárguese usted de todo lo demás. Entonces, es una perspectiva muy interesante del contraste de dos líderes y la forma de ver y actuar. Yo los caracterizo de una forma sencilla. ¿Cómo era Bolívar? Un hombre que le gustaba figurar. A mí me asombra, vuelvo e insisto, que en esa época haya llegado a figurar tanto en Estados Unidos. Hay muchos estados de allí de Estados Unidos donde el nombre de Bolívar es reconocido. Hay calles, hay parques, hay ciudades que tienen el nombre de Bolívar en Estados Unidos. Digo, pero ¿cómo fue eso posible en esa época? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué era lo que él hacía para eso? Entre tanto que José de San Martín se caracterizaba por manejar un perfil bajo. A él no le interesaba figurar. No le interesaba ser reconocido. Bolívar sí quería ser reconocido todo el tiempo. Entonces, por ahora tengan eso en mente, ¿verdad? Y las implicaciones que ello tiene. Aquí hay otros dos caballeros. Bueno, otros dos personajes, llamémoslo así. ¿Saben quién es este? Donald Trump. Donald Trump. ¿Y esta dama quién es? Angela Merkel, ¿Y quién es Angela Merkel? ex canciller de Alemania. Qué interesante. Expresidente, ¿verdad? También Donald Trump y ex canciller. Bueno, ¿qué caracterizaba a Donald Trump? Si quisiéramos ver qué lo caracterizaba, ¿qué lo caracterizaba? Que le gustaba muchísimo el poder, ¿verdad? El orgullo. Muy bien, era soberbio, tremendamente soberbio. ¿Sí? Era autosuficiente. Una gran suficiencia propia, ¿cierto? Pero también que quería mantenerse en el poder, ¿sí? Algo parecido a Bolívar en esa perspectiva, ¿verdad? Le gusta figurar, le gusta ser importante, ser reconocido, de otra serie de cuestiones. ¿Y cómo es Angela Merkel? Ustedes me dijeron que ex primera dama, ¿verdad? O ex canciller o ex primera ministra de Alemania, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes saben cuántos años estuvo ella como primera dama de Alemania? 18 años. ¿Sí? Durante esos 18 años, esta dama vivió como una ciudadana común y corriente de su país. Vivía en un edificio de apartamento con personas común y corriente, ¿verdad? No era costoso su apartamento y no usaba la seguridad ni nada de ello. Pero en ese proceso, ¿verdad? Hubo una transformación muy grande, no solo de Alemania, sino de toda Europa, por la influencia de esta dama. Y llegó el momento en que dijo, no, ya está bien. Y justamente a principio del año pasado ella tomó la decisión de que ya había cumplido su tarea, su labor, y entonces estaba bien hasta allí, no necesitaba hacer nada más. Y renunció. Así de sencillo, renunció. Y efectivamente por allí como el mes de septiembre, octubre, entonces nombraron a un nuevo canciller en Alemania. ¿Y qué hizo Donald Trump? Después de que estaba acabando su periodo presidencial. Él quería otro, ¿verdad? Él no estaba satisfecho con ello. Y cuando vio que se estaba haciendo difícil sostenerse allí, entonces empezó a utilizar cualquier medio que estuvo a su alcance para ello. Recuerden que inclusive colocó al pueblo en contra del Senado de los Estados Unidos. Algo que se puede calificar casi como un golpe de Estado por la perspectiva de la implicación que yo tenía, ¿verdad? Él finalmente perdió. ¿Pero qué dijo? Yo volveré. Si ahora no pude, entonces en la próxima campaña presidencial ahí estaré otra vez luchando por todo ello, ¿verdad? No cabe la menor duda que estas 4 personas son 4 grandes líderes, importantes líderes, reconocidos líderes, pero sin embargo en su forma de actuar, ¿verdad? En la forma de influir, en la forma de llevar a cabo la tarea, entonces hay grandes diferencias. Y eso es parte de lo que de alguna manera queremos analizar en esta noche. Yo voy a hacer aquí un alto para que miremos algunos
elementos interesantes que se plantean desde la perspectiva bíblica referentes a este tema del liderazgo. Estoy hablando aquí en forma general del liderazgo, ¿verdad? Hay una autora cristiana que escribe un libro muy interesante que llama El líder y liderazgo según Elena de White. Y ella dice, Cindy Touch, esta fue su tesis doctoral. Ella graduó en la Universidad de Andrews. Dice, el liderazgo es un llamamiento de Dios, no un puesto cargo que la gente escoge por sí misma. Y este es un primer punto de partida que nos ayuda como a empezar a entender esta idea del liderazgo, ¿cierto? Como llama a mirar enseguida, uno de los problemas con el liderazgo es que el liderazgo por sí mismo es bueno, porque ofrece como unos elementos que son atractivos, ¿sí? Ofrece la posibilidad de acceder a autoridad, a poder, a recursos, ¿cierto? Entonces, de esa perspectiva parece ser algo agradable, deseable. Pero, como ella plantea aquí, no se trata de un puesto o un cargo que nosotros queremos, que deseamos, sino que es un llamamiento de Dios. Y es una primera perspectiva muy interesante. Aquí hay algunos textos que nos deben ayudar a entender un poquito más esta concepción. Dice Elena de White en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, ¿verdad? Dice, cultivar un sentimiento de humilde dependencia. Dice, los hombres a quienes el Señor llama para ocupar cargos importantes en su obra, deben cultivar un sentimiento de humilde dependencia de Él. No deben tratar de abarcar demasiada autoridad, porque Dios no los ha llamado a dominar, sino a hacer planes en comparación con sus compañeros de labor. Todo obrero debe considerarse sujeto a los requerimientos y las instrucciones de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué grandes desafíos aparecen aquí. Y aquí se aborda uno de los primeros problemas con el tema del liderazgo. Mire lo que dice Elena de White aquí, cultivar un sentimiento de humilde dependencia, ¿cierto? Dice, no deben tratar de abarcar demasiada autoridad, porque Dios no los ha llamado a dominar. ¿Recuerda lo que le mencionaba ahorita, la influencia, la forma como influye el líder? Esto es parte de lo que podríamos denominar el paradigma moderno del liderazgo, dominar, controlar, más allá, someter, coartar, casi que controlar la libertad de las personas. Y ese es un riesgo grande. Yo diría que es una de las tentaciones del liderazgo. Cuando se tiene demasiada autoridad, cuando se adquiere poder, que es lo que hay detrás de todo este asunto, ¿verdad? Entonces se entra en este riesgo grande, ¿verdad? Pero esa no debería ser la forma, ¿cierto? Esa no debería ser la forma. Dice que todo obrero debe estar sujeto a los requerimientos y las instrucciones de Dios. Una segunda cita aquí, de obreros evangélicos. Fíjense ustedes qué interesante, qué bonito esto. Dice, cabezas serenas y buen sentido. Actualmente la causa de Dios necesita hombres y mujeres que posean raras calificaciones y buenas facultades de administración. Está refiriendo a líderes, ¿verdad? Hombres y mujeres que hagan una investigación paciente y cabal de las necesidades de la obra en los diversos campos. Se necesita quienes tengan una gran capacidad para el trabajo, quienes posean corazones cálidos y bondadosos, cabezas serenas, buen sentido y juzguen sin prejuicios, quienes estén santificados por el Espíritu de Dios y puedan decidir intrépidamente no o sí y amén a las propuestas hechas. Quienes tengan fuertes convicciones, claro entendimiento y corazones puros, llenos de simpatía. Quienes practiquen las palabras, todos vosotros sois hermanos. Quienes procuren elevar y restaurar a la humanidad caída. Qué extraordinaria declaración hace aquí Elena de White, ¿verdad? Y qué desafío para nosotros como líderes de la iglesia. ¿Cuáles son los líderes que se necesitan en la iglesia? Vaya, qué lista grande se hace acá. Y partiendo de esta lista, esto me permite empezar a tocar algunos elementos que son fundamentales dentro de estas concepciones. Dice que hombres y mujeres que posean raras calificaciones y buena facultad de administración. Saben, hablábamos ahorita de la perspectiva del reavivamiento y la reforma. Renovación y cambio, ¿verdad? Renovación y cambio. Pero es una renovación y cambio, como decía Elena de White, ministrada por el Espíritu Santo. Dice, quienes estén santificados por el Espíritu de Dios. Esos son el tipo de hombres que necesitan, ¿verdad? Santificados por el Espíritu de Dios,
con raras calificaciones y buenas facultades de administración. Es muy importante esto, ¿sí? Saben, yo les planteaba ahorita que yo estudio el tema de liderazgo y organizaciones. Porque quizá es dentro de la organización donde el liderazgo cobra su mayor importancia. Y desde esta perspectiva, entonces, es necesario que nosotros contextualicemos adecuadamente la importancia del liderazgo. ¿Saben que el liderazgo no es un fin en sí mismo? Ese es quizá uno de los primeros problemas con el liderazgo. La gente quiere ser líder porque ser líder es bueno, pero no. Ese no es el objetivo del liderazgo. ¿Saben cuál es el objetivo del liderazgo? El objetivo del liderazgo es ser efectivos para alcanzar el propósito que hayamos determinado. Ese es el verdadero objetivo. Es la razón de ser del liderazgo. Y si esa es la razón de ser del liderazgo, es la razón de ser del líder. En otras palabras, ¿para qué requerimos un líder? Requerimos un líder porque creemos que a través de ese líder podemos alcanzar un propósito que es trascendente. Pues podemos ser más efectivos para alcanzar el propósito. Así que cuando ustedes, y esta perspectiva muy importante, como la hemos planteado, cuando ustedes son llamados por Dios para servir como líderes, lo que se espera de ustedes es que contribuyan, o lo que se espera de nosotros como líderes es que contribuyamos a hacer más efectivo el logro del propósito divino. ¿Y cuál es el propósito divino para todos nosotros? Aquí se plantea de una forma directa: quienes procuren elevar y restaurar a la humanidad. Ese es el propósito de Dios. Esa es la razón por la cual Jesús no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, porque estaba en el plan divino, ¿verdad? Elevar y restaurar a la humanidad caída. Y el proceso de liderazgo tiene sentido cuando se sirve a este propósito, el de elevar y restaurar a la humanidad caída. Como dice la Gran Escritura, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjense, la trascendencia de un propósito. Un líder sirve a un propósito trascendente. Era tan trascendente el propósito de Dios de la salvación del ser humano, que fue necesario que Cristo viniese y muriese. Y nadie más lo podía hacer, solo Él. Y si no hubiera venido y hubiese muerto, entonces no se hubiera podido lograr ese gran propósito de la salvación del ser humano. Empezar ese proceso de restaurar, de la restauración de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Así que ese es el elemento primero y fundamental que quiero colocarles allí, ¿sí? Yo sé que a todos nos gusta el liderazgo y que aparentemente ser líder es bueno, pero el líder no es más importante que el propósito. Si Dios nos llama para que seamos líderes, es porque Él determina que nosotros podemos contribuir a la efectividad del logro del propósito que Él tiene, de la salvación de todos quienes nos rodean, ¿verdad? Y ese elemento no se puede perder de vista, porque cuando nosotros colocamos en el centro del liderazgo, no al propósito, sino al líder, entonces empiezan a haber problemas. Cuando el líder se vuelve más importante que el propósito, entonces se degrada la razón de ser del liderazgo y empiezan a haber dificultades muy grandes con respecto a él. De hecho, y voy a tocar aquí el concepto desde la perspectiva de la organización, ¿verdad? En el mundo en que vivimos actualmente, ¿sí? Las organizaciones tienen propósitos, pero muchas veces no son propósitos tan trascendentales. Son propósitos que se centran en la parte económica. Por ejemplo, en el modelo capitalista, la principal razón de ser de una organización es crear riqueza para sus dueños. Crear riqueza para sus dueños, ¿verdad? Entonces, liderar organizaciones con un propósito de ese tipo, ¿verdad? Que no es tan trascendente, se vuelve en una tarea muy compleja. Entonces, fíjense, ¿qué se hace? Se hace algo muy sencillo. Se ignora el propósito, ¿verdad? Y se coloca en el centro del proceso al líder. Y es por eso que las organizaciones modernas prefieren atraer a líderes carismáticos, una gran capacidad
de relacionarse, de interrelacionarse. Y desde esa perspectiva, entonces, todos, en vez de colocar su vista, su mirada en el propósito, empiezan a centrarse en el líder. Y saben que esto es un paradigma. Esto es lo que ha llevado a que los líderes cada vez puedan tener más poder y más poder y más poder, porque se piensa que lo importante es el líder, más importante que el propósito. Y algunos entonces luchan continuamente en función del líder y dejan de un lado la idea fundamental del propósito, ¿verdad? Entonces este es un primer llamado grande que yo quiero hacer a cada uno de ustedes como líderes. ¿Sabe por qué ustedes son importantes para la iglesia? Porque a través de ustedes es más efectivo para lograr el propósito salvífico para el cual Dios nos ha llamado. ¿Sí? Y recuerden, no se trata de un cargo, de tener autoridad, sino de un llamamiento que Dios nos hace. ¿Cómo entonces podemos determinar, cómo podemos medir, cómo podemos decir que nuestros resultados están siendo buenos, que estamos logrando un buen desempeño? Si estamos contribuyendo de una forma efectiva al logro del propósito que Dios ha determinado para su iglesia. Así que esta es una perspectiva fundamental que no podemos perder de vista, ¿verdad? Ya se ha acabado el tiempo, ¿verdad? Quiero compartir quizá estas otras dos citas y con ello termino. Dice: tiempo para un cambio. Los que ocupan posiciones de responsabilidad tienen mucho que aprender. Cuando los hombres sienten que sus ideas no tienen defectos, es tiempo de cambiarlo de su posición de presidente a una posición de aprendizaje. Cuando piensan que sus ideas y criterios deberían ser aceptados sin discusión, demuestran que son incompetentes para la posición que ostentan. Dios no ve como el hombre ve. Cualquiera que sea la posición a la que sea llamada una persona, no se debería considerar que su juicio es perfecto. Dada la responsabilidad que se le ha confiado, se les hace más necesario que bajo cualquier otra circunstancia estar libre de todo egoísmo y manifestarse dispuesto a recibir consejos. Interesante esta perspectiva que se plantea aquí, ¿verdad? Las implicaciones de las posiciones de responsabilidad de aquellos significa cómo influimos sobre los otros, cómo influimos sobre los seguidores, que también voy a cambiar ese concepto. No son los seguidores, son los colaboradores. ¿Cómo influimos sobre los colaboradores? ¿Saben que una de las situaciones que fue más trascendente por mucho tiempo relacionada con el liderazgo es que era lo más importante en el proceso era el líder? Pero hoy por hoy, además de la trascendencia del propósito, hay un elemento más importante que el líder. ¿Sabe cuál es? Los colaboradores. Y ante todo, un equipo de colaboradores. Una tarea trascendental de un líder es formar un equipo con el cual trabajar. Y saben que ustedes como líderes de la iglesia, como directivos, son el equipo de la iglesia para ser más efectivos para lograr el propósito que ellos tienen. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Elena de White que la mayor necesidad de un verdadero líder es conocer a Dios y ser guiado por su espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjense, esta cita: mientras permanezca consagrado, el hombre a quien Dios dotó de discernimiento y capacidad no manifestará avidez por los cargos elevados ni procurará gobernar o dominar. Es necesario que haya hombres que lleven responsabilidad, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. Tremendas ideas, ¿verdad? Como digo, el tiempo se ha acabado, no quiero alargarme más, creo que usted tiene otro elemento para desarrollar. Apenas empecé a tocar la primera parte de todo lo que podía desarrollar aquí, ¿verdad? Pero quiero decirles algo así rápidamente, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la diferencia entre estos líderes? Bolívar y Donald Trump escogieron un modelo de liderazgo basado en el poder. Mientras que San Martín y Angela Merkel escogieron un modelo de liderazgo basado en el servicio. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Hay muchas, pero voy a plantear una de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo hoy. ¿Qué es lo importante para el liderazgo basado en el poder? El líder es el centro. Ser servido es el objetivo. ¿Qué es lo importante para el liderazgo basado en el servicio? El propósito es lo trascendental. Servir a ese propósito. Vivir para ese propósito y ser efectivos en lograrlos. Así que mantener un perfil bajo es lo más importante para un líder basado en el servicio, no figurar.
Muy bien, voy a parar aquí. Por si ustedes tienen preguntas, inquietudes. Probablemente quedaron muchas más, ¿verdad? Sí. Quizás si hubiese en algún momento un tiempo, podríamos seguir profundizando en otros de estos aspectos relacionados con este asunto, ¿verdad? Sí, Pero profe. quiero decir, haya en nuestro corazón ese sentido de servir al propósito al cual hemos sido llamados, al propósito divino, así como lo hizo Jesús, ¿verdad? ¿Saben cómo dice el texto completo de Filipenses 2, del 5 en adelante? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y sigue diciendo, sino que antes que se hizo hombre, y no solo hombre, sino que se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo y muriendo en la cruz. Esa es nuestra oración, que sirvamos como sirvió Jesús. Adelante, por favor. A ver, profe, muchas gracias. Desde ya queremos invitarlo. Yo creo que el tema nos parece a todos bastante interesante y muy ilustrativo, creo yo. Nos habla directo sobre la responsabilidad que Dios nos ha dejado, la misión que tenemos acá, el privilegio que Dios nos da. Y yo quería decirle de una vez, yo creo que sí nos toca hacer una segunda sesión, profe, para que podamos Perfecto. avanzar. Entonces, desde ya queda comprometido y ahí vamos a cuadrar con el pastor la fecha. Muchas gracias. No sé, Totalmente dispuesto. gracias a usted, profe, por su disposición también y por compartir esa sabiduría que Dios le ha dado. Bueno. Esa es la verdad divina y lo único que hay que hacer es mostrarla. Hay que demostrarla y no mostrarla. Amén. Así es. Quería recordarle a los compañeros acá para que porfa coloquen sus nombres allí en el chat. Queremos tener como el listado de asistencia. Entonces no se les olvide antes de salir. Profe, muchas gracias. Vamos a orar. Vamos a pedirle a alguno de los ancianos acá que quisiera voluntariamente tener la oración, por favor. Listo, oro. Adelante. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre Celestial, una vez más damos gracias, Señor, por la instrucción que has impartido a través del profe, Señor, porque la presencia de tu Santo Espíritu invada cada mente y podamos ser los verdaderos líderes que necesita el pueblo de Dios en los últimos días. Gracias, Señor, por las bendiciones derramadas y por este nuevo sábado que nos regalas. Pedimos al irnos a descansar, danos tu bendición, que sea la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos Mario. Muchas gracias a todos, profe. Nuevamente, muchas gracias. Y nos veremos en la próxima sesión, si Dios nos da la vida y es la voluntad de Dios. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. No dejen de colocar su nombre allí, si no, no les podemos mandar el refrigerio. Oiga, muchas gracias, yo quedé con un toro en la garganta porque quería hacer una pregunta. Adelante. No me quiero ir sin esa pregunta. No, profe, mire, durante esta semana he estado pensando porque alguien una vez mencionó que cuando, yo no sé, eso es como muy frecuente en la iglesia, no sé si es un prejuicio o si es una realidad, que cuando la persona no quiere aceptar el cargo, esa es la primera, ese es como el primer indicio de que ha sido llamado. Y por el otro lado, cuando una persona acepta el cargo rápidamente, es porque sí, ese era también el que es llamado. Entonces, yo no sé. Entonces, en el contexto de lo que usted estaba mencionando, que me parece muy interesante la última parte, quería hacer esa pregunta. Es decir, si es real el hecho de que uno mismo quiera autonegarse porque uno dice, no, o sea, es una responsabilidad que uno no quiere asumir por el pensamiento de que uno no cree que de pronto, bueno, por diversas razones, pero ¿qué piensa usted con respecto a eso? ¿Son más que un prejuicio o era una realidad? Bueno, muy bien. Y aprovecho porque uno de los ancianos tocó el tema del compromiso y yo lo pasé por alto, por lo menos mencionarlo explícitamente, ¿verdad? Fíjense que el compromiso del líder es con el propósito. Eso está claro, el compromiso del líder es con el propósito. O sea, en otras palabras, un líder es llamado, ¿cierto? Para que sirva ese propósito
y para ser efectivo en lograrlo. De hecho, quiero decirles que mi tema de investigación parte de una pregunta: ¿cómo ser más efectivos para contribuir al logro del propósito divino? Ese es el tema de investigación central y desde allí nace todo el asunto de liderazgo y organizaciones. Yo creo, desde esa perspectiva, ¿verdad?, que la organización es un medio efectivo para lograr un propósito. Si nos organizamos, si nos unimos, si nos asociamos, por eso Dios constituyó la iglesia. Y creo también que el liderazgo es otro medio efectivo para contribuir al logro del propósito, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las primeras cosas que hay que pensar es, o empezar a hacer, es cambiar la perspectiva correcta del liderazgo, ¿sí? Dios nos llama a que sirvamos a un propósito, más que a ocupar un cargo, ¿verdad? A todo eso lo que ello implica es a servir a un propósito. Y la perspectiva, la pregunta correcta, ¿verdad?, es, ¿estoy yo dispuesto, estoy deseoso de comprometerme a servir a ese propósito? Yo podría decir muchas cosas al respecto, ¿verdad? Una primera, muy importante, muy trascendental, que es lo que usted vive continuamente: un propósito trascendente es el mayor motivador que existe. Es lo que mueve más a la gente para ello. Así que si yo comprendo el propósito, ¿verdad?, ¿sí?, y reconozco que Dios me está llamando para ello, indudablemente, no podría negarme, ¿sí? Y reconozco que es Dios quien me está llamando, no debería negarme. Ahora, Dios hace una promesa, que aunque no estemos capacitados, Él nos capacitará. Ahora, ¿cómo reconocer ese llamado? Esa es una gran pregunta que es compleja, pero en la medida que uno empieza a pensar que Dios tiene un propósito para tu vida y que tú debes vivir y servir a ese propósito, entonces vas clarificando el norte de tu vida y tu razón de ser. Y entonces tu vida se vuelve trascendente. Así que esa es la perspectiva, ¿verdad? Entonces es más allá realmente de si estoy capacitado, si me gusta, si quiero. No, es un compromiso con Dios. La estrategia de Dios para estos tiempos finales es que nosotros somos los medios que Él usa para lograr su propósito. Y la efectividad del logro del propósito depende justamente de nosotros como sus instrumentos. Profe, qué bueno que pues, si hay tiempo más adelante, en la parte que yo le decía de compromiso, cómo de pronto de haber algunas pautas, algunas características, algunos tips en los cuales como líderes nosotros seamos más efectivos en comprometernos. Una palabra es decir, yo me comprometo; otra cosa, ¿qué debo de hacer para comprometerme para que yo pueda trabajar mejor por la causa de Dios? Es qué bueno tocar esa parte. Claro que sí, lo podemos hacer, por supuesto. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Una feliz noche para todos, entonces. Listo. Muchas gracias. Muy amable. Feliz noche y un feliz resto de sábado para todos. Dios nos bendiga. Gracias. Feliz sábado. Bendecida noche para todos. No olviden el nombre, si no, no les llega el refrigerio. El refrigerio del Espíritu Santo, ¿no? Amén. El mejor refrigerio. Amén.